Hoy investigamos un asesinato que comenzó en silencio y terminó con un anillo de bodas encontrado debajo del lavabo de un desconocido. Una respetada trabajadora social, un esposo perfecto y una mujer con gafas oscuras a la que nadie se atrevió a cuestionar. El crimen no fue impulsivo, fue planeado, ensayado y llevado a cabo con precisión. Porque algunos corazones no se rompen, se calcifican. Y cuando la obsesión se mantiene latente el tiempo suficiente, no es el amor lo que aprieta el gatillo, lo es el resentimiento. En 1988, Melinda Graves tenía 28 años y trabajaba como trabajadora social en el Centro SER de Los Ángeles. Sus colegas la describían como una persona organizada y confiable. Mantenía expedientes organizados y era conocida por seguir los procedimientos sin atajos. Fuera del trabajo, su estilo de vida era modesto. Vivía en un apartamento de una habitación en West Adams, conducía un Toyota Sedán último modelo y mantenía un horario rutinario. Sus amigos declararon más tarde que rara vez salía hasta tarde y prefería las tardes tranquilas en casa o las reuniones ocasionales de la iglesia. Melinda conoció a Quincy Sharp en el otoño de 1987 en un simposio profesional sobre servicios de bienestar infantil. Quincy tenía 33 años y trabajaba como supervisor de tránsito para el Departamento de Transporte de Los Ángeles. Los registros indican que tenía un empleo estable desde los veintitantos años y no tenía antecedente. Pennells residía en Englewood y cuidaba de su madre, quien vivía en Baldwin Hills. Entrevistas con su familia describirían posteriormente a Quincy como respetuoso y reservado, con reputación de ser confiable. No hubo indicios iniciales de que exhibiera tendencias violentas ni un temperamento volátil. Su relación progresó a un ritmo pausado. Según declaraciones de familiares y conocidos en común, el noviazgo se percibía como estable. Quincy y Melinda asistían juntos a eventos comunitarios y se les veía regularmente en los servicios religiosos. Él se refería a ella con apodos cariñosos y mantenía correspondencia privada. El mismo comportamiento se observó por parte de ella 10 meses después de su presentación. La relación culminó en matrimonio. La boda se celebró un sábado por la tarde de julio de 1988 en la Iglesia Bautista de San Martín en Jefferson Park. La asistencia fue alta, con familiares y feligreses presentes. Fotografías recuperadas posteriormente como evidencia muestran atuendos tradicionales típicos de la época, vestidos color pastel para las damas de honor y trajes claros para los padrinos. Los testigos recordaron el evento como ordenado, sin muestras públicas de discordia. Antes de profundizar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Nos encantaría saber de ti. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Sin embargo, en varias fotografías revisadas durante la investigación, una persona llamó la atención en retrospectiva: una mujer sentada en el tercer banco, al lado del novio, con gafas oscuras a pesar del cielo nublado. Esta persona fue identificada posteriormente como Trina Latimore, de 31 años, residente del sur de Los Ángeles en el momento de la ceremonia. Ni la novia ni la mayoría de los asistentes parecían saber de la relación previa de Trina con el novio. En las declaraciones obtenidas durante procedimientos posteriores, confirmaron que Trina y Quincy habían estado involucrados durante un periodo prolongado, estimado en más de un año antes de su matrimonio con Melinda. Este hecho no se hizo público hasta después del inicio de la investigación del homicidio. Según testimonios y registros de llamadas verificados, citados posteriormente, Quincy intentó cortar contacto con Trina antes de la boda. Sign embargo. La comunicación entre ellos no cesó por completo, y la tensión emocional se intensificó en las semanas previas al matrimonio. La recepción posterior a la ceremonia se celebró en un salón alquilado en el distrito de Crenshaw. La documentación y las entrevistas indican que no hubo disturbios durante el evento. Ambas familias interactuaron sin incidentes. Los invitados se marcharon sin percatarse de ningún conflicto subyacente. Después de la recepción, Melinda y Quincy viajaron a un bungalow en Limer Park. Los contratos de alquiler confirmaban que lo habían reservado por 2 noches como parte de su luna de miel local, antes del viaje planeado de la pareja al norte de California a finales de mes. Esta era una práctica común para los recién casados de la zona durante esa época, ya que permitía un breve descanso privado sin grandes gastos de viaje. En las declaraciones de testigos recopiladas durante la investigación posterior revelaron que un Pontiac beige con una luz trasera dañada fue visto 2 veces en la misma cuadra que la propiedad de Limer Park, entre las 22:30 y las 11 de la noche del 16 de julio. Esta observación se convertiría posteriormente en un detalle clave del caso. En ese momento, no despertó sospechas entre los residentes, ya que el vecindario tenía tráfico nocturno regular. No hay evidencia que sugiera que Melinda supiera que la estaban vigilando esa noche. El testimonio de familiares y amigos cercanos estableció que no expresó miedo ni sospecha,
en sus últimos días. Su comportamiento fue descrito como coherente con su semblante habitual organizada, optimista y centrada en los planes futuros relacionados con su nuevo matrimonio. No se documentaron denuncias suyas ante las autoridades por acoso o amenazas antes de la boda. Trina Latimore conoció a Quincy Sharp en 1986 en una cola de cambio de cheques en Crenshaw Boulevard. En ese momento tenía 31 años y trabajaba como camarera en un pequeño bar de jazz cerca de Western Avenue. Los registros indican que se había matriculado previamente en un programa de psicología en un colegio comunitario local, pero no había completado los cursos requeridos para obtener un título en entrevistas con personas familiarizadas con su historia personal. La describieron como sociable, segura de sí misma en público y muy protectora de su vida privada. Quincy y Trina iniciaron una relación casual, poco después de conocerse. La naturaleza de sus interacciones iniciales, documentada posteriormente mediante entrevistas y grabaciones telefónicas, sugería una relación no exclusiva que persistió durante más de un año, según declaraciones de Quincy durante testimonios posteriores. Él calificó la relación como temporal y sin intención a largo plazo. En cambio, Trina percibió la relación como significativa y, con el tiempo, cada vez más permanente. Esta discrepancia en las expectativas constituiría posteriormente un argumento central para determinar el motivo del homicidio a principios de 1988. Quincy inició una relación por separado con Melinda Graves. La evidencia sugiere que Trina sabía de la relación de Quincy con otra mujer antes de que se hiciera pública. El periodo de transición en el que Quincy se distanció de Trina parece haber desencadenado una serie de comportamientos que posteriormente se citaron como indicadores de una obsesión creciente, después de que Quincy presentara a Melinda a su familia. Un hito clave que indicaba su compromiso: las llamadas de Trina no fueron respondidas. Las declaraciones obtenidas de su círculo social indican que este rechazo afectó significativamente su estado emocional. En una ocasión documentada mediante testimonios, Trina esperó fuera del edificio de apartamentos de Quincy durante varias horas. Un vecino confirmó posteriormente haberla visto estacionada en la calle esa mañana. Trina observó a Melinda salir de la residencia. No hubo ninguna confrontación directa en ese momento en esa noche. Las llantas del vehículo de Melinda fueron pinchadas. No se presentó ninguna denuncia policial sobre este incidente. Los investigadores concluyeron posteriormente que el acto era una represalia. Aunque no había pruebas directas que vincularan a Trina con el vandalismo tras este suceso, Quincy confrontó a Trina en persona. Basándose en su propia declaración, le ordenó que cesara el contacto. Sin embargo, los registros y el testimonio revelan que 2 días después, la pareja tuvo relaciones sexuales. Este suceso sugiere que la relación permaneció sin resolver, prolongando una dinámica volátil, en lugar de terminarla. La interacción continua fue clave para establecer un patrón de enredo emocional que complicó la posterior investigación del homicidio para la primavera de 1988. El comportamiento de Trina mostraba indicios de desestabilización. Segnal, testimonio de su compañera de piso. Durante el juicio, Trina mostraba reacciones emocionales erráticas y verbalizaba un intenso resentimiento hacia Melinda. La compañera de piso recordaba un incidente en el que Trina gritó contra una almohada diciendo: «Lleva mi futuro en la mano». No hubo ninguna intervención formal y ninguna agencia policial fue notificada de estos acontecimientos en ese momento. La noche del 16 de julio de 1988, el día de la boda de Quincy y Melinda, Trina asistió a la ceremonia sin ser invitada. Las fotografías confirman su presencia en el tercer banco, al lado del novio, con gafas de sol oscuras. No interactuó con la pareja durante el evento ni la recepción. Más tarde esa noche, tras la recepción, Quincy y Melinda viajaron a un bungalow alquilado en el barrio de Leard Park. En la documentación del alquiler y las declaraciones de los testigos corroboran esta cronología entre las 22:30 y las 11 de la noche. Se observó un Pontiac beige con una luz trasera rota dando vueltas alrededor de la cuadra cerca del bungalow en más de una ocasión. Esta observación, proporcionada posteriormente por un testigo del vecindario, coincidía con la descripción del vehículo de Trina, registrado a su nombre. En ese momento Trina estaba estacionada a una calle de la propiedad. Según su posterior registro de arresto, el motor del vehículo permaneció encendido durante un periodo prolongado. Aproximadamente a las 11 página Melinda salió del bungalow para tirar la basura doméstica. Según el informe de la investigación, la iluminación exterior cerca de los contenedores de basura era limitada. Un vecino recordaría más tarde haber escuchado un único sonido agudo, descrito como similar al reventón de una llanta. El sonido se produjo en un breve lapso de tiempo,
seguido de silencio. Nadie en las inmediaciones contactó a la policía en respuesta al ruido. Esta falta de acción inmediata retrasó el descubrimiento del homicidio durante minutos críticos. El 16 de julio de 1988, aproximadamente a las 11:25 página M, se recibió una llamada a los servicios de emergencia reportando una mujer inconsciente afuera de una residencia en West 40th Place. En el vecindario de Limer Park, la persona que llamó fue identificada como Quincy Sharp. Los oficiales de la División Suroeste del Departamento de Policía de Los Ángeles llegaron al lugar en cuestión de minutos. La víctima, confirmada posteriormente como Melinda Graves, de 28 años, fue encontrada boca abajo cerca de 2 contenedores de basura adyacentes al bungalow alquilado donde se alojaba con su esposo. Se le veía una sola herida de bala detrás de la oreja derecha. No presentaba signos vitales al llegar los agentes Dan. Las observaciones iniciales documentadas en el informe del incidente señalaron varios detalles críticos. El bolso de la víctima permaneció intacto en su hombro, conteniendo su identificación personal y dinero en efectivo. Esto indicaba que era improbable que el robo fuera el motivo principal. Sin embargo, faltaba el anillo de bodas de la víctima. Al parecer, no se habían llevado ningún otro objeto. No se encontraron indicios de entrada forzada a la propiedad, ni señales de forcejeo. Se estableció el perímetro de la escena del crimen y se solicitó personal adicional de homicidios en Quincy. Sharp se encontraba dentro del bungalow cuando llegaron los agentes. Presentaba signos visibles de shock y su camisa presentaba rastros de sangre compatibles con transferencia de contacto, en lugar de salpicaduras a alta velocidad. En su declaración inicial en el lugar de los hechos, Quincy afirmó que él y Melinda habían estado viendo una película alquilada dentro de la residencia antes del incidente. Según su relato, Melinda salió a tirar la basura doméstica. Quincy declaró que permaneció dentro y no oyó ningún disparo. Declaró Huber, notado actividad policial solo cuando los agentes acudieron a la llamada. Su comportamiento fue registrado como pálido y apagado, pero cooperativo durante la primera fase del interrogatorio. El detective Alonso Price, de la Oficina de Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles LAPD, fue asignado como investigador principal. Price, con 20 años de experiencia y una amplia experiencia en casos importantes, revisó los hallazgos iniciales y detectó múltiples inconsistencias. La ausencia de entrada forzada, la ausencia de robo y la precisión de la herida mortal sugirieron una intención intencionada en lugar de violencia oportunista. Además, las declaraciones de un testigo residente al otro lado de la calle contradijeron la afirmación de Quincy de que no se oyeron disparos. El vecino reportó un sonido agudo y singular, poco después de las 11 página M, que inicialmente descartaron como una explosión de un vehículo o una falla de un neumático. Una inspección detallada del área circundante reveló varias pruebas físicas en cerca de los contenedores de basura donde se encontraba la víctima. Los agentes recuperaron un cigarrillo mentolado parcialmente fumado con una mancha visible de lápiz labial. Una comparación posterior confirmó que no correspondía a la marca que Melinda solía comprar. Las últimas pruebas de recuperación de la huella del cigarrillo no fueron concluyentes en los investigadores. También identificaron una serie de huellas de zapatos en la tierra adyacente a la cerca trasera. Las huellas medían aproximadamente 23 centímetros y eran compatibles con un calzado deportivo de mujer. Este detalle fue documentado y fotografiado para su posterior análisis en un recorrido adicional por el vecindario. Arrojó más observaciones relevantes para la investigación. Varios testigos haber visto un sedán Pontiac beige con una luz trasera rota cerca de la escena del crimen, aproximadamente 30 minutos antes del descubrimiento del cadáver. Un testigo describió que el vehículo dio varias vueltas a la manzana. Los detectives iniciaron una investigación en el DM Hippo, y los datos de la matrícula del vehículo vincularon la descripción y la matrícula con Trina Latimore, una residente de 31 años del sur de Los Ángeles. En una entrevista posterior con Quincy Sharp, Price mencionó el nombre de Trina Latimore. Según las notas de Price, Quincy respondió de inmediato, describiendo la relación como algo antiguo y sin importancia. El detective señaló el tono y la rapidez de la respuesta como indicios de posible ocultación de información importante. Esta evaluación se vio reforzada cuando los investigadores obtuvieron los registros telefónicos mediante una citación. El análisis de los registros reveló más de 200 llamadas intercambiadas entre Quincy y Trina en los 6 meses previos a la boda. Varias llamadas duraron más de 1 hora, y la llamada documentada más reciente ocurrió menos de un mes antes del fallecimiento de Melinda. Tras la revisión preliminar de los registros telefónicos y las declaraciones de los testigos, el detective Alonso Price programó una entrevista formal con Trina Latimore. La sesión se llevó a cabo en la comisaría de la División Suroeste del Departamento de Policía de Los Ángeles, a finales de julio de 1988,
Según la transcripción oficial de la entrevista, Latimore se mostró tranquila y serena durante la fase inicial del interrogatorio. Negó cualquier implicación en el homicidio y declaró haber permanecido en su domicilio toda la noche del 16 de julio, dedicada a sus estudios. No se identificó a ningún testigo que corroborara su coartada al ser interrogada sobre el Pontiac beige identificado cerca del lugar de los hechos. Latimore afirmó que su vehículo había estado en servicio mecánico durante ese periodo. Proporcionó el nombre de un taller mecánico ubicado en Hawthorne. Los investigadores contactaron al negocio y determinaron que no existía ninguna orden de servicio para el vehículo de Latimore dentro del plazo indicado. Esta discrepancia se documentó como una inconsistencia sustancial en su declaración. Con base en la evidencia acumulada, incluyendo el contacto telefónico frecuente entre Latimore y el cónyuge de la víctima, la coincidencia de las descripciones de los testigos con su vehículo y la falta de justificación de la coartada, la detective Price presentó una declaración jurada solicitando una orden de registro para la residencia de Latimore. La orden fue aprobada por un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. El registro fue realizado por personal del Departamento de Policía de Los Ángeles LAPD, en coordinación con la unidad de homicidios. Durante el registro, los detectives localizaron múltiples elementos de importancia probatoria debajo de la cama del dormitorio principal. Los agentes descubrieron una caja de zapatos de cartón que contenía numerosas fotografías Polaroid. La mayoría de estas imágenes mostraban a Quincy Sharp en diversos entornos públicos y privados, incluyendo exteriores de oficinas y áreas recreativas. Varias fotografías incluían a Melinda Graves. Estas imágenes en particular estaban parcialmente rotas o desfiguradas. Una fotografía recuperada de la caja contenía una anotación manuscrita en el reverso que decía: "No se merece lo que construí". Un examen más detallado del apartamento reveló un revólver calibre .38, oculto bajo una pila de ropa en el armario de un dormitorio. El arma estaba envuelta en una bufanda y parecía haber sido limpiada recientemente. El revólver se envió a la unidad de análisis de armas del Departamento de Policía de Los Ángeles para su comparación balística con el proyectil recuperado de la lesión craneal de la víctima. Los resultados de laboratorio se obtuvieron en 3 días. El confirmó que las estrías de la bala coincidían con las características del estriado del revólver recuperado, lo que estableció una coincidencia balística directa. Una inspección más detallada del apartamento arrojó evidencia incriminatoria adicional. Dentro de una bolsa de cosméticos con cremallera, ubicada en el armario del baño, los detectives recuperaron un anillo de bodas de oro posteriormente identificado como perteneciente a Melinda Graves. El anillo fue fotografiado, etiquetado e incluido como prueban las pruebas forenses posteriores realizadas a la empuñadura del revólver indicaron la presencia de sangre humana. El análisis serológico confirmó que el tipo de sangre coincidía con el de la víctima, lo que corrobora aún más el uso del arma en el homicidio. Tras estos hallazgos, Trina Latimore fue arrestada bajo sospecha de asesinato en primer grado. El proceso de registro se llevó a cabo sin incidentes. Las observaciones registradas en el informe de arresto describieron su comportamiento como impasible. Se negó a hacer declaraciones más allá de solicitar representación legal. No se registró ningún comentario adicional en ese momento paralelamente a estos acontecimientos. Los investigadores realizaron una segunda entrevista con Quincy Sharp. Durante esta sesión, Quincy reiteró sus declaraciones anteriores y sostuvo que desconocía las acciones de Latimore la noche del homicidio. Su versión de los hechos se mantuvo inalterada. Sin embargo, según las notas del caso, Sharp se volvió cada vez menos disponible para consultas de seguimiento en las semanas posteriores a esta entrevista. El funeral de Melinda Graves se celebró varios días después del arresto de Latimore. La asistencia fue numerosa, con la presencia de familiares, colegas y miembros de la comunidad. Los informes de testigos y la cobertura mediática documentaron que la madre de la víctima se desmayó durante el entierro y requirió asistencia médica. La madre de Quincy no asistió al funeral pues ingresó en un hospital local por arritmia cardíaca ese mismo día. Estos sucesos colaterales se registraron como parte de la cronología, pero no tuvieron valor probatorio directo en el proceso penal. En el juicio de Trina Latimore comenzó en noviembre de 1988 en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. El procedimiento duró 3 semanas y fue presidido por el juez Ernest Holloway. El caso tuvo una cobertura mediática moderada, principalmente en periódicos locales, con segmentos ocasionales en los noticieros vespertinos. En el interés público se vio impulsado por la combinación de traición personal, violencia repentina y la reputación profesional de la víctima y el acusado antes del incidente. La acusación, dirigida por el fiscal adjunto Michael Carrion, enfatizó 3 elementos fundamentales al motivo: medios y oportunidad. Carrion argumentó
que el motivo de Latimore residía en una obsesión posesiva que se intensificó tras la decisión de Quincy Sharp de casarse con Melinda Graves. La fiscalía presentó extensa documentación de los continuos esfuerzos de Latimore por mantener contacto con Quincy en los meses previos al homicidio, incluyendo más de 200 comunicaciones telefónicas verificadas. Se mostraron al jurado pruebas fotográficas recuperadas del apartamento de Latimore Polaroids de Quincy, en algunos casos de Melinda con varias imágenes rotas o desfiguradas. De especial interés fue la nota manuscrita en el reverso de una fotografía que decía: «Ella no se merece lo que construí». La fiscalía presentó pruebas físicas en una secuencia estructurada. El revólver calibre .38 hallado en el apartamento de Latimore se exhibió como prueba. El testimonio de los peritos en armas de fuego del Departamento de Policía de Los Ángeles LAPD estableció que el proyectil recuperado del cráneo de la víctima coincidía de forma concluyente con el arma recuperada mediante análisis balístico. En las pruebas forenses adicionales presentadas incluyeron rastros de sangre encontrados en la empuñadura del revólver, que coincidían con el tipo de sangre de la víctima, y el hallazgo del anillo de bodas perdido de Melinda Graves en el botiquín de baño de Latimore. El testimonio de los testigos corroboró la presencia de un Pontiac beige con una luz trasera dañada en las inmediaciones de la escena del crimen durante el periodo relevante, y los registros de matrícula confirmaron que Latimore poseía un vehículo que coincidía con esa descripción. La estrategia de la defensa, dirigida por la abogada Landry Williams, se centró en reducir la culpabilidad alegando una capacidad psicológica disminuida. En su alegato inicial, Williams argumentó que Latimore había sido manipulado emocionalmente y rechazado por Quincy Sharp, a quien presentó como un mentiroso en sus tratos personales. Según la defensa, el estado mental de Latimore se deterioró bajo una tensión emocional prolongada, que culminó en un acto impulsado por un colapso psicológico. Más que por malicia premeditada, Quincy Sharp fue llamado como testigo de la fiscalía al tercer día de testimonio. Durante el interrogatorio directo, Quincy admitió haber mantenido una relación sexual con Latimore mientras buscaba un compromiso con Melinda Graves. Negó haber hecho promesas explícitas de un futuro con Latimore, afirmando: «Le dije que se había terminado». Durante el contrainterrogatorio de la defensa, Quincy fue presionado para que aclarara cuándo había terminado la relación. Su respuesta, quizás en enero o febrero, fue considerada imprecisa, y se escucharon reacciones de la audiencia. Los funcionarios judiciales expulsaron a un familiar de la víctima tras un arrebato que acusó a Quincy de contribuir a la muerte de Melinda. Posteriormente, el tribunal exhortó a los observadores a mantener el orden en la defensa. Presentó el testimonio pericial de un psicólogo forense para respaldar las alegaciones de capacidad disminuida. El psicólogo testificó que Latimore presentaba rasgos asociados con el trastorno límite de la personalidad, como desregulación emocional y miedo al abandono. Sin embargo, durante el interrogatorio directo de la fiscalía, el perito reconoció que Latimore conservaba la capacidad de distinguir el bien del mal en el momento del delito. Esta concesión debilitó significativamente el argumento de la defensa para la atenuación. El 25 de noviembre de 1988, tras 3 días de deliberación, el jurado del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles emitió un veredicto unánime. Culpable de asesinato en primer grado. El juez presidente Ernest Holloway impuso la sentencia prevista por la ley de California para esa condena: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La acusada, Trina Latimore, mostró mínima reacción visible durante la lectura de la sentencia. Los observadores del tribunal informaron que parpadeó una vez y miró al frente. Se negó a hacer declaraciones al tribunal ni a la prensa reunida. La fase de sentencia concluyó sin incidentes y la sala se desalojó poco después. Tras el veredicto, Latimore fue puesta bajo custodia del Departamento Correccional de California y asignada a la Institución para Mujeres de California en Chino. No se interpusieron recursos en su nombre dentro del plazo legal inicial, y su condena se convirtió en firme. Las audiencias de libertad condicional posteriores no fueron aplicables según los términos de su sentencia. Quincy Sharp evitó la responsabilidad penal en relación con el homicidio, pero enfrentó importantes repercusiones personales y sociales. Según los registros laborales y las declaraciones posteriores, Sharp renunció a su puesto de supervisor en el Departamento de Transporte de Los Ángeles en enero de 1989, aproximadamente 2 meses después de la sentencia. Se mudó al norte de California ese mismo año y se volvió a casar en 1991 en una ceremonia privada que no recibió atención mediática. Los registros públicos confirman su segundo matrimonio y su posterior empleo en un puesto relacionado con la logística.